Me toca todos los días pasar por ahí y mirar que en estos momentos es un basurero y eso me está acabando a mí. Sueños destrozados, esperanzas deshechas, ahorros perdidos. Engañada. Ahora me toca donde amablemente me reciban. Corazones rotos. Era nuestro proyecto de vida para nuestra vejez. Estas y otras personas señalan que invirtieron los ahorros de su vida con el sueño de tener una vivienda propia. Dejaba de tomarme un tinto por yo dar mi cuota inicial de mi apartamento. Y que esta gente juegue con las ilusiones de uno, no, eso es triste, es triste. A Séptimo Día llegaron varias denuncias sobre constructoras que podrían estar al acecho. Todos los invertí ahí, ahorros, y eso se perdió. Séptimo Día buscó respuestas con las constructoras cuestionadas. ¿Usted cree que no es un ladrón y un estafador? Buenas noches. ¿Se imagina que después de pasar toda una vida ahorrando para una casita, la constructora que recibió esos ahorros incumple? Es un drama que le está pasando a decenas de familias en diferentes partes del país. Hoy siguen pagando arriendo, o lo que es más grave, tienen que buscar dónde vivir sin contar con recursos suficientes, aguardando porque ocurra un milagro que les permita salvar el dinero que entregaron. ¿Cómo funcionan este tipo de constructoras? Según sus compradores, se trata de constructoras pequeñas, sin mayor trayectoria en el mercado, que ofrecen proyectos innovadores, en muchos casos, a través de plataformas digitales y que, según ellos, terminan engañando durante años, con distintas excusas para posponer las entregas de sus viviendas. Y oigan esto, algunas de ellas siguen ofreciendo proyectos. Así comienza la investigación de Paola Bermúdez. Desde el 2014 yo invertí mis ahorros, mi dinero y pagué casi todo, pues quería asegurar mi vivienda y no tenía más nada sino esa plática para comprar mi apartamento. Después de quedar viuda, Leonor Bornacelli, una mujer que hoy tiene 75 años, decidió que la felicidad para el resto de su vida era refugiarse en sus 3 hijos y sus familias. Gozarse a sus nietos era la gasolina que necesitaba su corazón para seguir disfrutando luego de la muerte de su esposo. Yo vendí mi casa, entonces quedamos en que yo me mudara cerca de ellos y en una más pequeña. Y por eso busqué ese edificio. Yo lo compré prácticamente de contado. Yo di 90 millones en 2014. 90 millones que representaban todo su patrimonio. Una inversión que durante 9 años ha sido su eterna pesadilla. Me toca todos los días pasar por ahí y mirar que en estos momentos es un basurero. Nadie nos responde, nadie dice nada. Y eso me está acabando a mí. Vivo resentida, vivo amargada, ya no soy la misma. Aquí, junto a la Vía de la Prosperidad, que es el acceso directo a la zona industrial y también a la zona portuaria de Barranquilla, estaría ubicado el proyecto Yoco Kids Clubhouse, según lo que prometían sus constructores. Pero hoy, casi 7 años después, esto es lo que nos encontramos. Una estación de gasolina, un montallantas y varios metros de lote baldío. Y para mí lo más triste de ver las condiciones en que está ese local donde podía ser mi apartamento. Ese desasosiego que invade a Leonor lo padecen también 254 compradores que entre el 2014 y el 2015 entregaron todos sus ahorros con la ilusión de recibir sus apartamentos 2 años después. Como ocurre con Mauricio Bautista. Uno para poder tener algo tiene que endeudarse. ¿Cuánto perdió? Yo perdí 70 millones de pesos. ¿Qué representaban esos 70 millones de pesos? Pues un ahorro, o sea, es una cosa que uno no se imagina que va a perder. O sea, uno dice no es plata, pero es mucha plata. Y uno mete ahí cesantías,
ahorros. Para Pablo Barros, la ilusión de tener apartamento en Barranquilla, su tierra natal, también quedó en solo cortinas de humo. Regresar acá a Barranquilla después de 34 años laborando en la capital, en Bogotá, construir mis años dorados con tranquilidad, felicidad y disfrutar de mi familia. A veces sí ha sido mucha tristeza, vernos de pronto con las manos vacías. Luis Pimienta, un agente inmobiliario de la región, tampoco se resistió a la tentación de comprar allí su apartamento propio. El proyecto Yoco prometía unas instalaciones tipo resort, unas piscinas de ensueño, parques infantiles, zonas de juego, piscinas, zonas peatonales, y vean lo que se ve ahora. Un lote, un montallantas y una bomba de gasolina. En eso terminó convertido Yoco. Algo parecido le ocurrió a Yaneli Vizcaíno. Ella se enamoró del proyecto pensando en sus hijas. Está enfocado en los niños. Yo tenía una niña ya en ese momento de 8 años, la otra acababa de nacer, entonces yo decía, es un proyecto súper bonito, va a tener muchos juegos, tenía chorritos, tenía cositas. Quienes compraron en el proyecto Yoco en Puerto Colombia coinciden en afirmar que lo que les prometió la constructora para entregarles 2 años después, es decir, en 2016, era irresistible. El gimnasio, la piscina, la vivienda, los edificios, eso era hermosísimo. El sitio donde iba a estar ubicado, aquí en Villa Campestre. Acabados italianos, carpintería española, pisos en mármol, en porcelanato, de la mejor calidad. Zonas verdes, zonas húmedas, muchas cosas que ahora son normales para la época eran una novedad. Tenía incluso 2 fachadas el edificio, bueno, cantidad de cosas que nos llamaron la atención. Hasta ese momento todo era felicidad. Los compradores esperaban que llegara el 2016, año en el que, aseguran, la constructora les había prometido entregar los anhelados apartamentos. Se encontraban tranquilos, pues como muchos colombianos, creían que estaban respaldados por una fiduciaria, que suponían era un seguro para su inversión en caso de ocurrir un percance. Pero el tiempo pasó y en el 2017 empezaron a dudar porque se dieron cuenta que algo raro sucedía. El lote no tenía maquinaria y tampoco había movimiento de obreros. Como vivíamos cerca al sector, cada vez que yo venía a Barranquilla veía que el lote estaba baldío y no pasaba nada. Nosotros lo que hicimos fue recurrir pues, directamente hacia ellos, a sus oficinas de AVI. Inicialmente estaban abiertas. Pablo se refiere a la constructora AVI, una empresa conformada por los hermanos Avilés, quienes llegaron procedentes de Bogotá a la ciudad de Barranquilla hacia el 2012, con la promesa de innovar la industria de la construcción en la costa caribe y de expandirse con transformadores proyectos. Uno de sus representantes y quien siempre ha figurado frente a los negocios y de manera pública es Andrés Avilés. La constructora AVI y los hermanos Avilés siempre sacaban una excusa como, es que encontramos una piedra súper dura, entonces no podemos seguir excavando. Una disculpa que al principio creyeron los compradores, pero que con el paso de los meses generaba muchas dudas. En ese momento, año 2019, todos se hacían la misma pregunta. ¿Por qué no arranca la obra? ¿Por qué no han empezado a construir? Desaparecieron, ya no hubo oficina, no había nada, no había dónde comunicarse. Frustrados, abandonados y muy preocupados, los inversores del proyecto Yoco empezaron a unirse con el fin de iniciar demandas. Humberto Salcedo es el abogado de algunos de ellos. ¿Qué esperan sus clientes a hoy, 2023, con todos estos procesos? Que se haga justicia, que le devuelvan sus recursos, porque ya el proyecto es casi imposible que no lo ejecuten. Cerca del sector de Villa Campestre en Puerto Colombia, en donde estaría ubicado Yoco Kids Club House, a tan solo 30 minutos de desplazamiento en carro en el barrio Villa Santos de Barranquilla, encontramos este edificio que también fue comercializado por la constructora AVI.
Séptimo Día estableció que 108 personas compraron en este lugar, con la misma esperanza de recibir sus viviendas en el 2015. Pero, ¿cómo están hoy? Extremadamente triste. Es una impotencia ver cómo te estafan. No podemos dejarnos pintar la casa en el aire, como diría Escalona. Omar es el esposo de Katiuska Vizcaíno. Su relación con la constructora Avi comenzó en 2014 cuando decidieron que el apartamento sería perfecto para Alba Coronel, la mamá de él. Mi suegra ya había quedado sola, ya era una señora de edad, y la idea era pues que ella pudiera ocupar ese apartamento. Todo era alegría. Nos pareció interesante, un proyecto bien ubicado, nos mostraron los acabados y eran muy lindos. A diferencia de Yoko, en el que, recuerden ustedes, no hay ni una sola columna, el edificio Torres del Cielo presentaba algunos avances, lo cual les dio más confianza. Cuando nosotros compramos, el edificio ya estaba, la estructura estaba construida. Además, Omar creía que estaba bien respaldado en caso de cualquier incumplimiento. Creímos en una figura en la que tus dineros, en teoría, están seguros porque van a hacer un fideicomiso a una fiducia. Y como ocurrió con los compradores del otro proyecto, Omar y Katiuska también hicieron un gran esfuerzo para reunir el dinero que le entregaron a la constructora Avi, de los hermanos Avilés. Hicimos un préstamo en el banco, pagamos casi de contados en un plazo de 3 meses. A ellos, como a los demás, la constructora les prometió que les entregaría en pocos meses. Nosotros compramos este proyecto a inicios del 2014. La entrega estaba prevista para el 2015, a mediados del 2015. Pero poco después algo sucedió. Los esposos Barraza Vizcaíno recibieron una noticia. Que la próxima entrega iba a ser para el 2016, a lo cual a nosotros no nos pareció raro, porque normalmente las constructoras nunca entregan a tiempo y siempre se demoran unos 6 meses, de acuerdo a lo pactado. Entonces, hasta ahí todo nos pareció súper bien. Pero tiempo después, algo sí se les hizo raro. La obra cada vez estaba más quieta. Hasta que un día, a comienzos del 2017, se percataron de que la construcción estaba totalmente estancada. Y adivinen qué respondió la constructora ante sus preguntas. Nos dicen que no, que esperemos cuando el edificio se construya en unos años o cuando se dé, pero que ellos no, ahora mismo no tienen para resolver. Es decir, esperar indefinidamente. Aunque también les dieron otra alternativa, que era retirarse del negocio y conformarse con la devolución, no del 100% de su plata, sino del 80%. Ellos me cobran el 20%, pero los que están incumpliendo son ellos. Yo pagué todo mi dinero completo. O sea que aparte de todo, yo tengo que perder. En vista de que ninguno quería perder el 20%, la respuesta de todos fue confiar y dar una espera. Pero así, aguardando, pasaron varios meses sin recibir solución alguna. Al contrario, el edificio continuó en obra negra y sin trabajadores. Y hasta el sol de hoy seguimos esperando y todos estos años han pasado y no hay ninguna solución, nadie se pronuncia y la verdad nosotros como familia nos sentimos estafados, porque para mí eso es una estafa. Quien definitivamente nunca pudo cumplir el sueño de conocer el apartamento fue doña Alba Coronel. ¿Recuerdan que sería ella quien disfrutaría la vivienda? A ver, es un tema que yo no quiero pensar. Me trae demasiados malos recuerdos y demasiado dolor. Este apartamento era para mi madre, una señora de 76 años que vivía sola. Ella murió esperando poder mudarse a este proyecto porque nunca hicieron la entrega de acuerdo a lo que estaba planificado. La expectativa por años sin ningún avance en la obra los desesperó. Fue entonces cuando decidieron demandar. ¿Demanda por qué delito? Incumplimiento de contrato. Básicamente era un contrato donde nos decían que nos debían entregar un apartamento en el primer
semestre de 2015, el cual no se entregó. Ante las denuncias buscamos a Andrés Avilés de la constructora AVI para conocer su versión. Pero antes, pongan mucha atención a esto. Séptimo Día pudo establecer que además de la licencia de construcción, toda constructora debe hacer un trámite obligatorio. Hay un común denominador y es que mientras que no se haya legalizado el proyecto en un reglamento de propiedad horizontal, nunca le van a poder hacer la transferencia de dominio a los compradores. Lo dice Rafael Pérez, titular de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios, quien nos afirmó que la constructora AVI nunca lo hizo. Los decepcionados compradores le dijeron a Séptimo Día que ellos siempre sospecharon que la constructora AVI actuaba de mala fe, pues pareciera que nunca tuvo la intención de entregarles sus apartamentos. Séptimo Día también consultó la base de información del Consejo Superior de la Judicatura para establecer el número de procesos en contra de la constructora AVI. Aquí lo pueden ver en pantalla, 87 procesos en total. Pero, ¿qué responde la constructora AVI? Buscamos a Andrés Avilés, su socio mayoritario y quien siempre ha figurado públicamente en nombre de la empresa, para pedirle explicaciones por el incumplimiento en la entrega de los proyectos Yoco y Torres del Cielo en Puerto Colombia y Barranquilla respectivamente. Ustedes conocerán su respuesta cuando regresemos. ¿Usted cree que no es un ladrón y un estafador? Cuando regresemos veremos las respuestas de Andrés Avilés, uno de los representantes legales de la constructora AVI Strategic Investment SAS, ante los señalamientos que le hacen sus clientes. Y también conoceremos otras historias de personas que aseguran que su sueño de tener una vivienda propia se ha convertido en una pesadilla. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral ahorros en el limbo. Regresamos. Estafada, robada, engañada. A mí me dañaron mi vida, me acabaron mi vida. Nos estafaron. Eso es lo que aseguran decenas de familias al hablar sobre la constructora AVI y señalan que sufren porque después de 7 años no pueden disfrutar de los apartamentos que compraron en Barranquilla y tampoco saben a dónde fueron a parar los dineros que invirtieron. ¿Qué responde la constructora AVI? También conoceremos la situación de desasosiego que padecen otros colombianos e incluso extranjeros que desde hace 10 años tenían el anhelo de vivir frente al Mar Caribe. Aseguran que entregaron todo lo que tenían a otra constructora llamada Arc Design Constructora Limitada de Santa Marta. Según ellos, hoy no tienen sus apartamentos, pero sí muchas justificaciones que la empresa les ofrece para embolatarlos. Ahora conocerán sus dramáticas historias en la investigación de Paola Bermúdez. Pues el mar es obra de Dios. El hecho de venir a vivir acá, pues me resultaba agradable. Yo he querido la costa norte. Terminar su vida frente al mar. Ese era el sueño de María E. Gómez, una trabajadora social, pensionada y solitaria que hoy tiene 83 años. Ahora me toca donde amablemente me reciban. ¿Por qué? Me equivoqué creyéndole a los que decían que me vendían el apartamento. Perdí mis esfuerzos económicos, perdí mis ilusiones, perdí pues el entusiasmo. Y así resume lo que ha sido su pesadilla durante los últimos 10 años. Todo comenzó en 2013, cuando reunió cada centavo que tenía con el fin de comprar su apartamento en Santa Marta. Yo mantenía mi cuentica de ahorros
Usted tenía un apartamento en Tunja, cuénteme por qué lo vendió. Porque necesitaba la plata para pagar el de aquí. Quisiera no volver a recordar eso. Esa es la purítica verdad. Elvia Inés Lamo es sobrina de María E. Juntas analizaron las opciones y se decidieron por el proyecto llamado Puerto Bay, ubicado en el sector del Rodadero en Santa Marta. Se enamoró porque el constructor le dijo: yo le prometo que el apartamento que usted seleccione va a tener vista al mar, va a tener un balcón para que se levante, contemple el amanecer. Así como María E., Luz Marina Quintanilla, una contadora bogotana de 48 años, también hacía planes de vida con su pareja, con quien llevaba 9 años de relación, Tony, un español que se había enamorado del mar Caribe colombiano. Como nosotros nos conocimos en Santa Marta, queríamos vivir allá. Yo conocí el proyecto Puerto Bay a través de internet. Iba a tener ascensores abriéndose en el apartamento, o sea, como si fuera un penthouse. Tenía vista al mar, tenía sonido estéreo. Estaba ilusionada. Hola, mi amor, te envío el correo y la presentación del proyecto. Es una torre de 13 pisos. Cada piso tiene un solo apartamento. Está ubicado al frente al mar. Como la respuesta de Tony fue positiva, Luz Marina se entusiasmó aún más y, sin pensarlo mucho, decidió hacer la inversión que creyó la llevaría a la felicidad junto con su pareja. Ahorré para separar el apartamento y todos los meses de lo que ganaba aportaba la cuota. Una situación muy parecida a la de Luz Marina vivió Angélica Gallo, una colombiana casada con un hombre argentino, igualmente encantado con el mar y las playas colombianas. Ellos también llegaron al edificio Puerto Bay a través de plataformas digitales, pues desde hace 16 años viven en Nueva Zelanda. Teníamos pues siempre como ese sueño para nosotros venir de vacaciones. Era un edificio estéticamente muy bonito, tenía como hasta un velero de insignia, como en la portería, y él en la parte de la terraza había prometido una zona social, tenía barbecue, jacuzzi, gimnasio y el solarium. Un apartamento cerca del mar para poder compartir con la familia y con amigos. A mí personalmente me encanta la cultura colombiana. Estos esposos eligieron entre los proyectos que consultaron. Yo siempre he sido muy ahorrativa y entonces eso fue mucho tiempo, digamos, ahorrando. Nadie nos regaló la plata, nadie nos regaló el apartamento, nada, o sea, fue el trabajo de nosotros. Los compradores de Puerto Bay en Santa Marta, al igual que quienes invirtieron en los proyectos Yoco y Torres del Cielo en Barranquilla, se sintieron seguros al realizar el negocio. El constructor nos dice que hay una fiducia. Como casi todos los colombianos, estas personas creían que cuando un proyecto está respaldado por una fiduciaria, sus dineros quedan asegurados en caso de presentarse algún inconveniente que lo retrase o lo detenga. Y con ese voto de confianza, luego de hacer la inversión para comprar el apartamento de sus sueños, ellos solo aguardaban que llegara la fecha de la entrega programada para mediados del 2014. Sin embargo, cuando llegó la fecha, los compradores se percataron de que la obra no iba ni siquiera por la mitad. Entonces pidieron explicaciones al constructor. ¿Qué les decían? Dijo: doña Elvia, omití en el proyecto colocar zona verde. Entonces, bueno, yo dije: tía, tranquila porque vamos a tener parque. ¿Y ella le creía? Claro, lo creímos. Pensábamos que era de muy mala suerte. O sea, todavía teníamos credibilidad en él. Ellas se refieren a Davis Urieles, el arquitecto y representante legal de la constructora Arc Design de Santa Marta. En ese momento, mediados del 2014, los compradores decidieron darle un tiempo al constructor para que resolviera los supuestos obstáculos que, según él, se habían presentado.
Ante las constantes preguntas de sus clientes, las respuestas de la constructora, dicen ellos, siempre eran las mismas: que tuvieran paciencia. Año y medio después, la paciencia se acabó, pues se enteraron por medios de comunicación locales que había problemas. La alcaldía de Santa Marta ordenó la suspensión de la obra. Porque lo denunciaron de que el proyecto tenía posible inestabilidad. Una nueva suspensión y decía que de manera indefinida, porque encontraron fisuras profundas en los 3 primeros pisos. Isaac Pertús es el secretario de Planeación de Santa Marta. Al parecer padecía de algunas fallas estructurales. Llegaron entonces los reclamos airados de los más de 40 compradores de Puerto Bay. Y adivinen con qué salió esta vez el arquitecto Davis Urieles. Dicen sus presuntas víctimas que además de pedirles más paciencia, a algunos incluso les prometió que los compensaría por el tiempo de espera, generándoles más ilusiones. Un aparte estudio como compensación por las pérdidas que se podían decir que tuvimos durante tantos años de espera. ¿Y ustedes le creyeron? Sí, tengo las promesas de compraventa, se suscribieron. La misma promesa les hicieron a Angélica y Gastón. En cambio, para María E., que ya no tenía dónde vivir, recuerden que había vendido su apartamento en Tunja, la solución fue otra. Se pusieron a la tarea de buscarle un apartamento en préstamo. El tiempo pasaba entre suspensiones y más excusas. ¿Qué necesita? Que le demos tiempo. ¿Cómo reaccionaron ustedes? Nos quedamos al principio en shock porque nosotros ya llevamos casi 16 años viviendo en Nueva Zelanda, en un país muy correcto. Para rematar los retrasos en la construcción, llegó la pandemia. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una pandemia. Sí, señor, la decisión fue anunciada hoy. Y pese a que había algunos avances en la obra, María E., Angélica y Gastón y Luz Marina aseguran que nunca recibieron ni sus apartamentos ni los apartaestudios prometidos como compensación por los incumplimientos, tampoco la devolución de los dineros entregados a la constructora. Fue en ese momento cuando decidieron demandar a Davis Urieles. Por el incumplimiento por el bien inmueble que nunca se nos entregó. Y tenemos una demanda penal por presunta estafa. Pues una demanda, yo espero que eso se traduzca en que pueda obtener aunque sea algo de mi capital. Séptimo Día tuvo acceso a la base de información del Consejo Superior de la Judicatura y pudo determinar que la empresa Arc Design tiene, miren ustedes, 32 procesos judiciales en su contra. Buscamos al arquitecto Davis Urieles para conocer sus respuestas frente a los señalamientos de los compradores del proyecto Puerto Bay. Arquitecto Davis, buenas tardes. Hablamos del programa Séptimo Día. Muchas gracias. Nunca nos quiso dar la cara. Sin embargo, Séptimo Día tuvo acceso a un audio en donde aseguró que nos enviaría un comunicado escrito que a la fecha no ha sido recibido por este programa. Buscamos también a Andrés Avilés de la constructora Avi de Barranquilla, pues no podemos olvidar a Leonor, Mauricio, Pablo, Luis, Yaneli, Katiuska y Omar, quienes lo señalaron por presuntamente haberlos estafado con los proyectos Yoco y Torres del Cielo. ¿Qué responderle a la gente nuevamente que está llorando? Te digo, ya en este momento, que es lo que yo siempre he dicho a los compradores, que entiendan que la única manera de coger la fotografía de hoy y poderla echar para adelante es que todos nos alineemos. ¿Qué ganarían ellos? Poder recuperar su patrimonio, al menos. La única solución que tienen ellos es conseguir más plática sí o sí para invertir, más plática sí o sí para al final poder llegar a tener algo. Pero es que no hay otra forma. Son muchos sacrificios. Y tendrán que hacer más esfuerzos. ¿Qué pasó con esos 40.000 millones y por qué cuando vamos a Barranquilla solamente vemos pues una torre, un elefante blanco que no ha podido ser entregado? De estos 40.000 millones están invertidos 42.000 millones. Nosotros fallamos en haber elegido algunos contratistas, porque también tuvimos incumplimiento de contratistas. Hay casos como el de la señora Leonor Bornacelli, por ejemplo, no sé si la tenga tan presente, que compró su apartamento en Yoco
con la ilusión de vivir más cerca de sus hijos, que vendió la casa que era de su esposo después de que quedó viuda. ¿Qué responderle a personas como ella? Como ella, hay 350 casos. Y esta pregunta es de ellos directamente para usted. ¿Por qué ellos han tenido que dejar de hacer cosas para pagar sus créditos? Han tenido que pedir otros préstamos para poder estar tapando los huecos que les dejó esa primera inversión, mientras usted, dicen ellos, sigue movilizándose en carros de alta gama, sigue viviendo en apartamentos de 2.000 millones de pesos, sigue viajando, sigue paseando en yates. ¿Qué quieren? ¿Que no tenga una vida? O sea, yo sigo la misma vida que traía, trato de seguirla. Sin embargo, para mí no ha sido fácil, ni para mi familia. ¿Usted cree que no es un ladrón ni un estafador? No lo soy. Definitivamente no lo soy. Sí, claro que sí. Yo me siento completamente estafada. Me siento estafado porque nunca recibí el apartamento. Siento estafada, robada, engañada, burlada. A mí me dañaron mi vida, me acabaron mi vida. Cuando regresemos, ustedes verán cómo se defienden las constructoras ante todas las denuncias hechas por estos compradores en Séptimo Día. No se vayan. Paremos un segundito de grabación. No la voy a parar. No la voy a parar. Tú me puedes explicar lo que quieras. Okay. Constructoras acusadas de no entregar las casas o apartamentos prometidos a sus compradores. Ya vieron cómo esto ocurre en la costa caribe colombiana, pero Séptimo Día ha recibido denuncias contra otra constructora en Ibagué. Allí cientos de compradores aseguran que entregaron sus ahorros desde el año 2018 a una constructora llamada Forma e Imagen, arquitectos e ingenieros. Estos clientes afirman que sus ilusiones se han ido desvaneciendo a tal punto que para ellos, con tantas excusas y aplazamientos, temen haber perdido todo lo que tenían. Así termina la investigación de Paola Bermúdez. Ella es Ingrid Amelia Montaño, una enfermera nacida en Tumaco, Nariño, hace 51 años, que en 1997 llegó a vivir a Ibagué junto con su esposo Robinson Castillo. Tenía muchas ilusiones. En el 2018, después de ahorrar incansablemente y de hacer algunos ajustes en las finanzas familiares, tomaron, dice ella, la decisión de hacer la inversión de sus vidas. Al fin iba a tener mi casa propia. Para mí fue una alegría muy grande y para mi familia. Un sueño que también tenía Lina Bonilla, esta comunicadora bogotana de 39 años, radicada en Ibagué desde su infancia. Es una ilusión de tener una casa, de poder vivir, de no pagar más arriendo. El mismo anhelo que compartían Natalie Bravo y Diana Gutiérrez, dos ibaguereñas trabajadoras y madres de familia. Tener algún día ese apartamento propio. Me sentía viviendo ahí con mi hijo. Para tener un bienestar, en este caso de mi hijo y mío. Todas se enamoraron del proyecto que les ofreció la constructora Forma e Imagen Arquitectos e Ingenieros de Ibagué. El sector era muy cómodo, el tema del transporte, todo. El apartamento mío queda en un 12 piso, esquinero. Y yo me imagino en ese 12 piso. Un apartamento de 58 metros cuadrados y dentro de la torre, dentro de las zonas comunes, piscina, incluso la piscina muy atractiva porque decía que era con visión infinita. Los planos, las fotos, la ubicación. Todas hicieron grandes sacrificios con el objetivo de hacer realidad su sueño. Dejaba de tomarme un tinto por yo dar mi cuota inicial de mi apartamento. Fueron 2 años en que daba cuotas de 850, ganándome yo casi 1 millón de pesos. Vendimos televisores, vendimos el carro, vendimos muchas cosas que lo habíamos logrado con sacrificio. Yo invertí 49 millones de pesos. Esta plata no me la regaló nadie, yo la sudé.
Y al igual que en los casos que les mostramos hace un momento en Barranquilla y Santa Marta, el tema de la fiducia jugó un papel fundamental en su confianza. La asesora que me atendió el día que fui a separar mi apartamento, ella me dijo, si la constructora no responde, la fiducia le responde. English, Natalie, Diana y Lina invirtieron en el 2018 en un proyecto sobre planos que prometía entregar la Torre 1 para mediados del 2020. Y fue justo en ese momento cuando ellas comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. Lo que habían avanzado era muy mínimo. Ahí yo dije, no, esta gente no va a cumplir. Con este eslogan, nosotros te ayudamos a lograr tus sueños, alrededor de 100 personas se ilusionaron e invirtieron con la esperanza de recibir su vivienda propia en mayo de 2020 aquí en el barrio El Poblado de Ibagué. Hoy, dicen algunos de ellos, este sueño se convirtió en pesadilla, pues tanto en la sala de ventas como en el lote de la construcción, todo está abandonado. ¿Qué les dicen? Primero, pues que por el tema de la pandemia, ellos necesitaban un plazo, que porque subieron los insumos y hasta el momento no nos dan la cara. Ellos dicen que no tienen plata, que ellos están buscando es personas para negociar, para poder ellos construir, y el dueño del proyecto, que es el dueño Peralta, y la señora Mariluz, nunca da la cara. Se refiere a Óscar Peralta, representante legal de la constructora que les vendió el proyecto Altos del Poblado, y a Mariluz Acevedo, a quien los compradores señalan como su esposa. En esta torre de oficinas en la ciudad de Ibagué está ubicada la sede de la constructora Forma e Imagen Arquitectos e Ingenieros. Hasta aquí llegamos para pedir una explicación, para escuchar la respuesta oficial que tienen ellos frente a las denuncias que llegaron a Séptimo Día. A pesar de haber concretado previamente la entrevista con Óscar Peralta a través de su esposa Mariluz Acevedo, estos delegaron al abogado Carlos Mauricio Barón. ¿Por qué los incumplimientos? ¿Por qué la gente está llorando por una plata que entregó esperando unos apartamentos desde mayo del 2020 y ha pasado todo este tiempo y nadie les da la cara, no les resuelven, no les solucionan? No, la cara sí se ha dado, pero yo lo que quiero es que tú me entiendas por un momento, y es que ellos no pueden salir a dar esas explicaciones porque eso hace parte de un proceso penal que los mismos señores que están denunciando. Yo no voy a preguntar nada sobre el proceso penal, yo sé que eso tiene reserva. Yo lo que voy a preguntar es dónde está la plata de los colombianos, de los ibaguereños, de la gente que está invirtiendo acá con el sueño de tener casa propia, además de vivienda de interés social. Imagínate. Ese dinero está en la obra. O sea, ese dinero no cogió para ningún otro lado. Diego, no sé si de pronto tú quieras hablar con ella un momento. Diego Erazo es el gerente del proyecto Altos del Poblado. ¿Paremos un segundito de grabación? No la voy a parar. No la voy a parar. Tú me puedes explicar lo que quieras. Y entonces nos respondió frente a la cámara. Arquitecto, de acuerdo a su experiencia, a la licencia, a la prórroga y a la prórroga de la prórroga y a cómo está la obra en este momento, ¿cómo nos podemos comprometer con esos compradores? ¿Cuándo entregamos Torre A? ¿Cuándo entregamos Torre B? Nosotros estamos en un proceso de reinicio de las actividades en la obra, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienzan nuevamente obras? Esto depende de varios factores. De terceros. Pero sí, la gente confió en la constructora, no en terceros. A ver, Paola, mira, nuestra labor, o por lo menos la mía, como gerente del proyecto, es garantizar que el proyecto se ejecute. Aseguró que están a punto de confirmar con 2 inversionistas reconocidos de la ciudad para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, esta respuesta no tranquiliza del todo a los compradores, y menos cuando conocen que según la renovación de la licencia de construcción, el plazo para hacer la obra, que aún continúa parada y abandonada, vence en diciembre de este año. Para mí es un burlesco de que siempre le dicen a uno, ya vamos a iniciar, estamos haciendo negociaciones, y es que ellos son muy descarados, esa gente son descaradas. Y que esta gente juegue con las ilusiones de uno, no, eso es triste, es triste. Excusas y más excusas. Otro común denominador entre todas las personas que dicen ser víctimas de la constructora AVI de Barranquilla, Arc Design de Santa Marta
y forma e imagen arquitectos e ingenieros de Ibagué. Y las mismas realidades. Espera sin fin, edificios sin terminarse y la desazón por nunca haber recibido el apartamento que compraron. Quienes invirtieron en los proyectos Yoco y Torres del Cielo, en el departamento del Atlántico, esperan que se resuelvan las demandas civiles y denuncias penales por estafa que ya están en curso. Según ellos, después de 5 años, aún no han recibido respuesta de sus procesos. Entre tanto, los denunciantes aseguran que Andrés Avilés, de la constructora AVI, sigue realizando proyectos en Barranquilla a través de otra empresa llamada ProLink. En Ibagué, quienes compraron en Altos del Poblado esperan decisiones judiciales que ya empezaron en diciembre pasado. Y se preguntan si Óscar Peralta y Mariluz Acevedo conseguirán los inversionistas que tanto les han prometido. Por su parte, los inversores de Puerto Bay, en Santa Marta, están atentos a que algún día este edificio quede en condiciones completamente habitables y seguras. Y claro, a que se haga entrega y escrituración de los apartamentos. Sobre su constructor, Davis Urieles, afirman que actualmente promociona un nuevo proyecto llamado Maranelo, también en la capital del Magdalena. Dicen a través de otra constructora que habría constituido con familiares. Y aunque todas estas personas viven su propio drama, el peor momento lo enfrentan Luz Marina Quintanilla y María E. Gómez. Hay ocasiones en donde definitivamente el tiempo juega en contra, porque la vida se acaba. Solamente quedaron las ilusiones. Tony falleció en febrero del 2019. María E., por su parte, no corrió con mejor suerte. A ella la sacaron del apartamento que le habían dado en comodato. La tía se enfermó, lloró, se enfermó, que ella de ahí no la sacaban, que la sacaban muerta. Hasta este apartamento del barrio Mayales, en Valledupar, y ubicado a más de 100 kilómetros del mar, tuvo que desplazarse María E. Gómez. Ella vendió todas sus pertenencias y se redujo al máximo para terminar en tan solo una habitación los últimos años de su vida. Jaime Gómez es el hermano mayor de María E., quien la recibió en su hogar. Me dio dolor porque era una persona que había hecho el esfuerzo de tener unos pesos y quedaba en el aire. Después de toda la lucha con sus constructoras, varias lecciones quedaron aprendidas para los compradores de Yoco y Torres del Cielo en Puerto Colombia y Barranquilla, Puerto Bay en Santa Marta y Altos del Poblado en Ibagué. Una de ellas tiene que ver con la figura de la fiducia, pues si el proyecto fracasa, las empresas fiduciarias no están obligadas a devolverles los dineros a los compradores. Y en este caso, estas personas que hicieron denuncias hoy aquí en Séptimo Día aseguran que no han recibido ni un peso de las empresas fiduciarias. Claro que debemos recordar que de acuerdo con la Superintendencia Financiera, su obligación se limita a lo pactado en el contrato que tienen estas fiduciarias con las constructoras. Lo que también queda claro es que esta problemática es cada vez más común. El concejal Rolando González ha estudiado el tema ampliamente. En Bogotá, por ejemplo, tenemos 27.000 casos de estafas en este momento en la Fiscalía. De estos, 3.000 casos se reducen exclusivamente al tema de estafa en vivienda. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de vigilar a las constructoras en Colombia, la cifra de demandas presentadas en contra de empresas de construcción se ha venido incrementando significativamente. Asimismo, indicó que en los últimos 5 años, un poco más de la mitad de los casos fueron resueltos a favor de los consumidores. El final de la triste historia que les mostramos hoy lo resume English Montaño. Eso también me preocupa, de que esta gente me tenga así, como en una casa en el aire.
Si va a comprar una vivienda nueva, lea la letra pequeña de los contratos. Apuéstale a constructoras reconocidas y con una trayectoria en esta industria. Revise todos los documentos del lote en el que se pretende hacer la construcción y examine minuciosamente las recomendaciones que hace la Superintendencia de Industria y Comercio a los consumidores en materia de vivienda en su página. La dirección aparece en la pantalla. Ahora un avance de lo que veremos el próximo domingo en Séptimo Día. En Colombia hay un alarmante aumento de los suicidios en menores de edad. Unos 2.900 niños se han llegado a suicidar. Y en casos de niñas y adolescentes, expertos han identificado un detonante que preocupa. Esa obsesión por la apariencia física se convierte en un ideal y si la frustración es muy alta, pues se convierte en un factor de riesgo grandísimo. La obsesión por lograr el alto estándar de belleza que promueven las redes sociales. Cuerpo definido. Voluptuosa, pero al tiempo delgada y alta. Séptimo Día investigó dolorosos casos. Esa presión social junto con las redes hicieron pues que ella llegara a un punto en donde definitivamente no pudo salir. Que encienden una alarma para miles de padres en Colombia. Ni sabía que estaba ella metida en esas redes sociales y que estaba en ese momento estaba en peligro. Soy Laura Hincapié y el próximo domingo los espero con una investigación que alerta sobre las graves consecuencias que puede traer para sus hijos adolescentes la adicción al celular y el mal uso de las redes sociales. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí. La dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo. Séptimo Día.